Hola, hola, queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es nuevamente una gran oportunidad comunicarme a través de este medio con usted para juntos estudiar y profundizar en nuestra lección de escuela sabática, que en esta ocasión lleva como título Servir y Salvar, que hace referencia a la extensión o el grupo de textos del profeta Isaías que comienzan a hablarnos acerca del conocido siervo de Jehová. En hebreo, el Eved Yahvé. Es algo así como la figura paradigmática y al mismo tiempo enigmática a través de la cual Dios se propone llevar a cumplimiento su propósito de salvación por medio de Israel a las naciones enteras. Y esto es exactamente lo que nosotros vamos a intentar descubrir a través del estudio de estas primeras secciones del libro de Isaías, que tratan acerca de los cantos del siervo. Son cantos, son instrumentos y textos poéticos a través de los cuales se presenta la identidad de un siervo misterioso, que vamos a tratar en algunos minutos, de un siervo misterioso a través del cual el Señor se propone salvar. Y que de manera enigmática la salvación llega para que el único que sea glorificado y exaltado en medio de la no existencia de cualquier otra posibilidad sea el Señor Dios de Israel, que solamente Él podía hacer semejante cosa. Así que les invitamos en el nombre del Señor a que podamos hacer en este momento una oración y de esa manera profundizar en nuestro estudio para esta ocasión. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso, maravilloso Señor eres tú. Queremos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, pedirte a ti, Señor, que vengas en nuestra ayuda y cumplas tu preciosa promesa de enviar tu Espíritu Santo para que dirija nuestras mentes al conocimiento de toda verdad como es en Jesús. Y al mismo tiempo, Señor, al contemplar esta verdad como es en Jesús, podamos ser transformados poderosamente, totalmente, de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, en primer lugar, vamos a intentar responder la pregunta acerca de la identidad del siervo de Jehová en los cantos del siervo del profeta Isaías. Específicamente, durante esta lección, cubrimos los capítulos 41 al 49, dejando para la lección siguiente la más extraordinaria exposición de la función, de la misión y la identidad de este siervo, que en el capítulo 53 se nos muestra claramente como el siervo sufriente de Jehová, aquel que trae redención y perdón de pecados por medio de su sufrimiento. Pero en esta lección no vamos a llegar hasta este punto. En esta lección nos interesa responder específicamente algunas preguntas en relación con la identidad del siervo de Jehová, tal como se presenta en los comienzos de los cantos del siervo del profeta Isaías, y ver de qué manera esta identidad nos comunica la misión y propósito de Dios para con el pueblo de Israel, que el Nuevo Testamento va a consolidar de manera especial y específica en el libro o la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, a través de este estudio vamos a ver la relación de la identidad de este siervo con la misión del pueblo de Israel y cómo el Nuevo Testamento cree que Dios trajo a cumplimiento esto que ya anunciaban los cantos del siervo en el libro del profeta Isaías. Así que vamos a abrir nuestra Biblia específicamente en Isaías, el capítulo número 41.
Aquí comienzan los cantos del siervo. En Isaías capítulo número 41 encontramos algunos versículos que nos van a dar algunas pistas acerca de la identidad de este siervo por medio del cual el Señor se propone traer salvación. Ahora, notemos que a partir del capítulo número 40 de Isaías, el tema principal y fundamental del profeta es hablar acerca del poder de Dios por medio del cual Él se glorificaría a través de la ejecución del nuevo éxodo, que en vez de ser de Egipto a la tierra prometida, en este caso iba a ser de Babilonia a la tierra prometida, para la restauración de Israel, la restitución de los cautivos a su tierra de posesión, y que esto traería gloria al Señor porque era algo totalmente nuevo, cosa que venía acompañada con el perdón de pecados, y que al ser restaurado el resto, el remanente a la tierra prometida, esto resultaría en la gloria de Dios delante de las naciones. Naciones que en un principio habían, capturado, naciones que en un principio Dios había utilizado como instrumentos de juicio e ira sobre su pueblo Israel. Pero estas naciones, en este nuevo éxodo que Dios iba a ejecutar, iban a ser juzgadas, recibirían la retribución en juicio de parte de Dios, porque estas naciones, al ser usadas como instrumento de Dios para traer la ira y juicio sobre su pueblo, no reconocieron a Dios como aquel que las guiaba, sino que se llenaron y se ensañaron en ira contra el pueblo de Dios. Y por esta causa Dios las juzgaría a ellas, trayendo de nuevo a Israel a su lugar de posesión, a la tierra prometida, llevando a cabo el nuevo éxodo para la gloria del Señor. Entonces leemos en Isaías 41 lo siguiente. Notemos por ejemplo esto. Vamos a leer el versículo número 8 de Isaías 41. Mira cómo se le dice y se le llama al siervo en este versículo. Dice así: pero tú, Israel, mira esto. Esto es absolutamente claro. El siervo en este punto quiere decir Israel. Israel es el siervo de Dios. Mira cómo le llama. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. Atención. De tierras lejanas te llamé y dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Entonces, ¿quién es este siervo al cual los cantos de Isaías desde el capítulo número 41 se refieren? De acuerdo al versículo 8 y 9 de Isaías 41, sin lugar a dudas, este siervo es la nación de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el siervo de Jehová. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para con este siervo Israel? Mira, lo interesante que Isaías nos va a mostrar es que Israel, en cumplimiento perfecto de ese primer discurso de Deuteronomio, en el capítulo número 4 hasta el 7, en donde el Señor Jehová le dice a su pueblo, mira Israel, yo te saqué de Egipto y te traje hasta aquí, no porque tú hayas sido un pueblo grande, no porque hayas sido una nación poderosa, sino precisamente porque no eras nación, sino precisamente porque eras esclava en la tierra de los egipcios, precisamente porque eras la menor de todas las naciones, porque no eras ni siquiera pueblo. Yo te escogí y yo te redimí y yo te traje a este lugar. De esta manera, la elección del pueblo de Israel por parte de Dios y los cumplimientos de los propósitos de Dios para con el mundo a través de esta nación es que al ser ejecutados estos propósitos de Dios por medio de Israel, las naciones vecinas pudiesen llegar sin lugar a equivocarse a la conclusión de que esto que Dios estaba realizando a través de Israel no podía ser de otra forma a menos que sea por ejecución y protagonismo de Dios.
En otras palabras, el hecho de que Dios se complazca en utilizar a Israel para llevar a cabo sus propósitos para las naciones del mundo, resultaría en que solamente Dios sería glorificado. Las naciones dirían, verdaderamente Dios está con ellos. Y el pueblo mismo de Israel iba a decir, verdaderamente es Jehová Dios de los ejércitos. Solamente Él puede hacer eso. Solamente Él lo puede lograr. Solamente Él puede llevar a cabo semejante cosa. Ahora, mira lo interesante que son las promesas que Dios le da a este siervo, a Israel, como su pueblo por medio del cual Él iba a ejecutar sus propósitos para con las naciones. Mira las promesas que Dios le da. Por ejemplo, en Isaías 41, versículo 10, mira esta promesa. Atención con esto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira esto, y esto es maravilloso. Porque en los versículos que leímos al principio de Isaías 41, versículos 8 y 9, Israel es llamado precisamente descendencia de Jacob y dice descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual, de acuerdo a Génesis 12, Génesis 15, Génesis 22, cuál es la razón por la cual Dios llama a Abraham? Abraham es la figura, es el personaje, el patriarca del Antiguo Testamento, de donde el cual Israel y toda su descendencia va a devenir. Ahora, el punto del llamamiento de Abraham ya se nota en Génesis 12, se confirma en Génesis 15 y se vuelve a repetir y a confirmar en Génesis 22. ¿Cuál es el punto? El punto es, en ti, le dice Dios a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. En otras palabras, ¿para qué Dios llama a Abraham? Dios llama a Abraham, del cual va a provenir Israel, para bendecir a través de él y su descendencia las naciones de la tierra. En otras palabras, Dios escoge a Abraham para ejecutar a través de él y su descendencia su plan de bendecir las naciones del mundo. El mundo es bendecido por medio del llamamiento de Abraham. En otras palabras, la existencia de Israel tiene como propósito bendecir al mundo. Y eso es lo que Dios dice. Eso es lo que la Biblia dice en todo el Antiguo Testamento. Y atención con esto. Y el Nuevo Testamento no va a anular este propósito. Ya lo vamos a descubrir. Entonces, cuando llega Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Y al hacer este pacto, Dios pronuncia las enigmáticas y ejemplares frases que al creer Abraham en Dios, esta creencia, esta fe, esta confianza y esta absoluta rendición de la voluntad delante de Dios, dice la Escritura, le fue contada a Abraham por justicia. Y este es el lenguaje que el apóstol Pablo va a utilizar para explicar cómo Dios es capaz de incluir a las naciones gentiles en el pacto eterno que tiene con su pueblo Israel. En otras palabras, este lenguaje de justificación, este lenguaje en donde la fe de Abraham sería contada por justicia, sería la forma técnica y teológica que el apóstol Pablo va a usar para decirnos cómo Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, va a bendecir las naciones del mundo a través del pueblo de Israel. ¿Cómo lo iba a hacer? Porque el mismo Dios que llama a Abraham cuando Abraham no es pueblo, número uno, porque Abraham es estéril, no tiene descendencia, y número dos, cuando Abraham no es parte de su pueblo, sino que es un arameo, es un pagano que viene, atención, es un
no perteneciente al pueblo del pacto, sino que es un extranjero que está más allá del río y que es llamado. Entonces, siendo Abraham estéril, sin descendencia, y siendo Abraham no perteneciente al pueblo, Dios lo convierte en pueblo suyo, se hace el Dios de él y le promete descendencia. En estos términos del pacto, Dios iba a encontrar, de acuerdo al apóstol Pablo, la fórmula teológica, la respuesta teológica para que los gentiles, naciones del mundo, vinieran a formar parte del mismo pacto. Y va a decir el apóstol Pablo que esto es ejecutado a través de Cristo para que la bendición de Abraham, ¿qué bendición? En ti serán benditas las naciones de la tierra, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el propósito que Dios tiene para con Israel. Dios se propone, con la existencia de Israel, bendecir al mundo, bendecir a las naciones, en cumplimiento perfecto de la promesa que le hizo en primer lugar a Abraham: en ti serán benditas las naciones de la tierra, que en Génesis capítulo 22 se va a transformar en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y esta palabra le da al apóstol Pablo la oportunidad de ver en la promesa de Dios para Abraham en realidad un pacto entre Dios el Padre y Jesucristo su Hijo, para que este pacto no tuviera forma de fallar. Y eso es exactamente de lo que se va a tratar Isaías en los cantos del siervo. Porque en los cantos del siervo lo que va a ocurrir es que este siervo es sordo. El siervo de Dios no tiene oídos, no escucha, no aprende. Las calamidades y destrucción de su tierra no lo han hecho aprender, no le han abierto su oído. El siervo es sordo, no tiene oídos para oír. En otras palabras, el pueblo de Dios, Israel, a través de las calamidades y destrucción que las naciones extranjeras llevaron a cabo de su tierra, de su templo, llevando a cautividad al pueblo y desparramando por todas las naciones de la tierra a sus hijos, este pueblo, sin embargo, a través de estas calamidades, no aprende la lección. No aprendió la lección. El pueblo sigue sordo, el pueblo no tiene oídos para oír. Entonces Jehová se complace gratuitamente, por pura gracia, por su bendita y eterna justicia, que quiere decir fidelidad, poder para salvar, en el libro del profeta Isaías, por su sola justicia, por su sola gracia, por su infinita fidelidad y misericordia, por un amor que inentendiblemente, inexplicablemente es absolutamente leal al pacto y a sus promesas que ha dado a Israel, pase lo que pase. Por un amor inalterable a la raza humana y a su pueblo Israel, Dios ejecuta sus planes con Israel. No importa que el siervo no escuche, no importa que el siervo sea sordo y no tenga oídos para oír. Aunque el pueblo no conozca a su Redentor, Dios los redime. Dios perdona su iniquidad, Dios perdona su pecado y los saca de Babilonia. Lleva a cabo el éxodo. ¿Para qué? Solamente para gloria suya, solamente por amor de su nombre. Porque en aquellas tierras se dijo del pueblo de Israel que estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de Jehová han salido. Y de acuerdo a Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 24 en adelante, de este pueblo se habló mal, blasfemando el nombre de Jehová. Y como diría entonces Ezequiel en el capítulo número 36, Jehová, teniendo compasión de su propio nombre, compadeciéndose de su propia gloria, teniendo compasión de su nombre que fue blasfemado entre las naciones por medio de este siervo, que no entiende, que no aprende, que no tiene, digamos, una cerviz suficientemente flexible como para doblar cabeza en sumisión a su Dios. Por medio de este siervo, Dios se complace de manera maravillosa en engrandecer su nombre, para que cuando Dios ejecute redención a través de este siervo, Israel, las naciones reconozcan que la única forma en que esto haya sucedido es que Dios, el Dios de los cielos,
el Dios de los cielos y la tierra, el Creador, sea el Dios de Israel. Y por encima de este, en comparación con este y aparte de este, no existe Dios. De allí la disputa que aparece en los cantos del siervo entre Dios y los ídolos. ¿De qué se trata esta disputa? Mira, Dios dice en esta disputa, a ver, yo se los voy a anunciar desde antaño. Yo les voy a anunciar lo que va a ocurrir. Cuando el pueblo menos lo piensa, cuando el pueblo ni siquiera puede imaginarse la manera en que el Señor va a ejecutar el nuevo éxodo de Babilonia para la tierra prometida, Dios dice, mira Israel, yo te lo voy a anunciar y voy a despertar un siervo nuevo. Voy a traer a un siervo de Oriente y le voy a poner nombre, porque desde antes del vientre yo lo conocí, yo lo hice nacer y le dije que era mío para ejecutar mis propósitos, y se va a llamar Ciro. Imagínate esto, aproximadamente 146 años antes del nacimiento o antes de que sucedieran estas cosas, aproximadamente casi 150 años antes del año 539, en el cual aparece Ciro para desviar el río Éufrates y entrar por su cauce y tomar por sorpresa la nación de Babilonia, mientras el rey Belsasar estaba en orgía desenfrenada. Aparece Ciro de Oriente y del Norte para llevar a cabo los propósitos de Jehová. ¿Qué hicieron los judíos que estaban en Babilonia en ese tiempo y tenían el rollo del profeta Isaías? Los judíos le enseñaron a Ciro lo que la profecía de Isaías decía de él. ¿Para qué? Como dice Isaías 45, para que Ciro conociera que no era por causa suya que estaba sucediendo eso, sino porque Dios lo había despertado, Dios lo había criado, Dios lo había creado y levantado y lo había llamado por nombre para que Ciro supiera que Jehová era el Dios de los cielos y la tierra. Esto es lo que impresiona la mente de Ciro, hasta el punto que da la orden para que Israel salga de Babilonia, volviéndose algo así como una satrapía, una región semi-independiente de los medos y los persas, y pudiesen reconstruir incluso su templo, teniendo como lo testifican los hallazgos arqueológicos de la época, teniendo incluso la circulación de una moneda independiente de los medos y los persas dentro del territorio de Judá. Y esto es algo maravilloso. A ver, ¿quién se le pudo ocurrir? ¿A quién se le pudo ocurrir? ¿A qué cabeza pudo subir el hecho de que Dios iba a redimir a Israel a través de un rey pagano? A nadie. A nadie se le pudo ocurrir. Pero Dios lo anuncia de antemano. ¿Para qué? Para que cuando sucediera, ninguno del pueblo de Israel se atreviera siquiera a decir que sus ídolos lo habían hecho. Por eso Dios disputa contra los ídolos. Por eso Dios entra en una controversia con los ídolos del pueblo a través de los cantos del siervo. Y de manera maravillosa, Isaías nos enseña la inutilidad de poner confianza en algo que no sea Dios. Mira cómo nos lo enseña. Isaías, me encanta esta parte. Isaías capítulo número 44. Mira esto. Isaías capítulo número 44 y vamos a leer el versículo número 16. Hablando Dios acerca de lo que hace la gente con sus ídolos. Y dice así Isaías 44 versículo 16. Una parte del leño, hablando del hombre que corta una madera, corta un madero, la hace leña y se la lleva para su casa. Y dice Isaías que una parte del leño la quema en el fuego. ¿Para qué? Para calentarse con la chimenea, ¿verdad? Con la fogata. Y dice, con ella prepara un asado de carne. ¿Ok? Parte de la leña la utiliza para calentarse, parte de la leña la utiliza para preparar un asado de carne. Y dice, lo come y se sacia. Entonces dice, después se calienta y dice, mira, me he calentado con este fuego que se prendió gracias a la leña que cortó en el bosque. Y ahora mira lo que dice. Del sobrante, de lo que queda de la leña, del sobrante hace un ídolo, un dios suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. Entonces, en otras palabras, esto es súper gracioso de Isaías. Aquí Isaías está empleando el humor, por supuesto. El humor hebreo para decir, mira,
esto es inservible, esto es inútil. ¿Acaso la gente no entiende y no razona que si yo voy al bosque, planto un pino y cuando el pino crezca lo agarro y le quito algunos pedazos y lo vuelvo leña y me lo llevo para mi casa y con esa leña hago una chimenea, una fogata para calentarme y con esa leña yo agarro y hago un asado de carne para comer? Después que estoy caliente y que me he saciado, con la misma leña, con el sobrante, yo vengo y me hago una imagen de madera y la tallo y cuando la tallo y me queda bonita, digo, este es mi ídolo, este es mi Dios, Él me ha librado. Es una cosa inútil, irracional, es absolutamente torpe, es absolutamente inservible, inútil. Y esto registra exactamente la inutilidad de poner confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Porque precisamente Dios está ejecutando esta liberación a través de lo impensable, a través de una nación que era esclava, a través de una nación que ya no era nación, una nación que ni siquiera era soberana. A través de esta nación, Dios está cumpliendo sus propósitos para bendecir al mundo. Y aquí entramos en la segunda parte de nuestro estudio. ¿Cómo es que Dios finalmente ejecuta por medio de Israel su propósito para bendecir al mundo? Interesante pregunta, ¿verdad? Importantísima. Bueno, vamos a ver lo que dice Isaías y lo que el Nuevo Testamento dice acerca de esto. Mira, Isaías capítulo número 42. Vamos a leer los primeros versículos, porque aquí en Isaías 42 nos va a decir algo sumamente interesante acerca de la identidad de este siervo. ¿Quién es este siervo? Isaías 41 ya lo dijo absolutamente claro, como los otros pasajes lo confirman. El siervo es Israel, la nación y el pueblo de Dios. Ahora mire lo que va a decir Isaías 41, versículo 1 y luego saltamos al versículo 6 y así sucesivamente. Mira esto. Vamos a leer los primeros versículos de Isaías 42. Dice así: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. A ver, ¿quién es este siervo? Te voy a decir una cosa. Sin ninguna duda, este siervo es lo que el Nuevo Testamento piensa que Dios hizo exactamente con Cristo en ocasión de su bautismo. Desciende el Espíritu Santo en señal de que Dios había puesto su Espíritu sobre él, que lo había ungido, y el Padre abre su boca y los cielos proclaman de Cristo Jesús que se bautiza en el Jordán con Juan el Bautista diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La pregunta es, ¿cómo es esto? A ver, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento te está diciendo? ¿Cómo lo interpreta el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento te está diciendo en relación con Jesús y el siervo que era Israel en el capítulo número 41, sin lugar a duda? ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento te está diciendo? Mira lo que el Nuevo Testamento te está diciendo. Atención con esto. El Nuevo Testamento te está diciendo no que Jesús y la iglesia sustituyen a Israel. Eso se llama teología de la suplantación, es teología medieval, es teología no bíblica. ¿Qué es lo que en realidad la Biblia te está diciendo? La Biblia te está diciendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, al encarnarse en esta tierra, representa en su carne, en su vida, en su ministerio, y en lo que hace por el pueblo y por las naciones del mundo. Jesucristo representa y lleva a cumplimiento la misión que Dios le había dado a Israel. Jesucristo es Israel. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo representa a Israel. Lo que Israel no pudo hacer por causa de su infidelidad, lo hace Jesucristo. Jesucristo representa a Israel, el pueblo de Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña. Mira, por ejemplo, cómo la Biblia lo va a decir en Romanos capítulo número 3. Mira esto. Romanos capítulo número 3. Para ver si Pablo conoce esta cosa que se le ha llamado la teología de la suplantación. ¿Será que Pablo conoce esto?
¿O será que Pablo era muchísimo más bíblico que cualquier teólogo posterior? Mira lo que dice Romanos capítulo número 3. Vamos a ver de qué está hablando Romanos capítulo 2 para que nos demos cuenta de qué se trata esto. Mira esto, Romanos capítulo número 2, por ejemplo. Versículo número 17 y vamos a llegar al 24. Dice, tú te llamas judío. En el griego dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Aquí está describiendo la misión de Israel. Mira lo que Israel pensaba acerca de sí mismo, que es lo mismo que el Antiguo Testamento dice que era la misión de Israel. Mira esto, dice así. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Quién era la luz que iba a alumbrar en las tinieblas de las naciones? De acuerdo a Isaías. Era Israel. Y ahora mira esto. Versículo 20. Instructor de los ignorantes, maestro de niños y que tienes en la ley la forma del conocimiento y la verdad. Esto es absolutamente la misión de Israel para el mundo. Y mira esto. ¿Qué pasa? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Y ahora va a citar un texto de Isaías y que está también en Ezequiel. Mira esto. Versículo 24. Pues como está escrito, Romanos 2:24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre las naciones, por causa de vosotros. En otras palabras, la misión de Dios para con Israel falló en cumplirla. Y en vez de traer gloria, honor al nombre de Dios, el nombre de Dios fue blasfemado por causa suya, por causa del pueblo. La pregunta es, ¿Dios abandonó el plan? ¿Dios se deshizo de Israel y dijo, como no pude cumplir el plan con Israel, ahora lo voy a cumplir a través de otro pueblo? ¿Dijo eso Dios? ¿Hace eso Dios? Si Dios es capaz de renunciar a un plan y buscar otro, entonces Dios no es capaz de cumplir sus promesas que había prometido. Pero Dios no hace eso. Dios es absolutamente fiel, pero absolutamente fiel. Y si Dios tiene que traer a su Hijo y encarnarlo para que su Hijo cumpla aquello que se suponía que Israel cumpliera para bendición de las naciones, Dios lo va a hacer. Y eso es exactamente de lo que se trata Romanos capítulo 3. Mira esto. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 4. Mira esto. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Ahora mira el versículo 2. De mucho. De mucho en todos los aspectos. Primero, dice la Biblia, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra que aparece aquí, ta logia tu Deu, los oráculos de Dios. En otras palabras, a Israel le fue concedido el conocimiento de la voluntad de Jehová expresada en su palabra, los oráculos, el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios para las naciones se le confió a Israel en posesión para bendición de las naciones. ¿Pero qué pasó con Israel? Mira esto, versículo número 3. ¿Pues qué? Pregunta el apóstol Pablo. Si algunos de ellos han sido incrédulos, la palabra incrédulos no es la mejor traducción de esta palabra, porque la palabra incrédulo en el idioma original es apistis, que quiere decir infieles en realidad. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, pues que si algunos de ellos han sido infieles, y ahora ya vamos a decir por qué razón preferimos infieles que incrédulos. Mira esto, porque ahora dice así. Su incredulidad, en la versión del 95, en realidad debería decir su infidelidad. Mira por qué.
Su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora escucha esto. La palabra fidelidad de Dios es exactamente la misma palabra, pero con la partícula negativa a, que es una partícula privativa en el griego, que dice lo contrario de lo que sin a diría. Es exactamente la misma palabra. Entonces aquí hay un juego de palabras que está diciendo así. Pues que si algunos de ellos, es decir, si algunos del pueblo de Israel han sido infieles, y la pregunta es, ¿su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Te das cuenta? Es decir, ¿es capaz Dios de cumplir y seguir siendo fiel a su plan a pesar de la infidelidad de su pueblo? Y ahora mira lo que dice Romanos. De ninguna manera. En ninguna manera la infidelidad de algunos del pueblo va a anular la fidelidad de Dios. En ninguna manera. ¿Qué es lo que Dios entonces va a hacer? Mira esto. En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas juzgado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios se propuso mostrar en el día del juicio que ninguna de sus palabras ha fallado en cumplirse. Y que lo que Él prometió con el pueblo de Israel lo va a cumplir. ¿Y cómo lo cumple? Ah, mira cómo lo cumple. ¿Recuerdas que estaba hablando de la fidelidad de Dios? Ah, mira cómo lo cumple. Esta fidelidad, mira el sinónimo que se le otorga en Romanos 3:5. Mira el sinónimo que la fidelidad de Dios, que nada la anula, ni siquiera la infidelidad del pueblo, no puede anularla. Mira lo que dice Romanos 3:5 para darnos un término equivalente, para darnos un sinónimo de fidelidad. Mira lo que dice Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia, pregunto, ¿injusticia es sinónimo de qué? Infidelidad, infidelidad del pueblo. Ahora, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces, ¿cuál es el sinónimo de fidelidad e infidelidad en estos términos de Romanos 3:5? El sinónimo de infidelidad es injusticia y el sinónimo de fidelidad de Dios es justicia de Dios. Y ahora mira lo que va a pasar con esta justicia. Romanos 3, versículo 21. Mira esto. Pero ahora, aquí está, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia o la fidelidad de Dios. ¿Cómo? Mira esto, testificada por la ley y los profetas. ¿Cómo se manifestó esta justicia para salvar a las naciones del mundo? A través de aquel que representa a Israel. A través de aquel que toma la misión de Israel y la lleva a cumplimiento para gloria de Dios Padre. ¿Quién es este? Mira lo que dice la Biblia. Se ha manifestado, versículo 22, la justicia o la fidelidad de Dios por medio de la fidelidad de Jesucristo. En algunas traducciones dice por medio de la fe en Jesucristo. Eso no es lo que dice el griego. El griego dice por medio de la fe de Jesucristo. ¿Cómo es eso? Por medio de la fidelidad, porque la palabra fe y fidelidad es exactamente la misma palabra en griego y también en hebreo. Emuná es exactamente fe y fidelidad. Aquí en griego fe y fidelidad es exactamente lo mismo. Así que la justicia de Dios, la fidelidad de Dios para traer a cumplimiento las promesas de Dios para con Israel, para con el mundo, se han cumplido por medio de la fidelidad de Dios que se ha revelado y manifestado ¿en quién? En la fidelidad de Jesucristo. Jesucristo es el siervo que con sufrimiento trae a cumplimiento lo que Dios esperaba de parte de Israel para bendecir las naciones del mundo. Jesucristo toma el lugar de representar a Israel y representa a Israel llevando a cabo el cumplimiento de los propósitos de Dios y sus planes para bendecir al mundo entero. Y eso es exactamente de lo que se trata Isaías en los cantos del siervo. ¿Por qué razón y cómo sabemos esto? Porque mira lo que hace esa fidelidad de Dios. Mira lo que hace la revelación de la fidelidad de Dios por medio de Jesucristo, de acuerdo con Romanos. ¿En qué resulta la fidelidad de Jesucristo para con el mundo entero? ¿En qué resulta la fidelidad de Cristo
como la representación de Israel para cumplir los propósitos y planes con los cuales Dios llamó a Abraham al principio. ¿Recuerdas para qué Dios llamó a Abraham? Para que las naciones del mundo fueran benditas en él. Jesucristo es aquel que hace posible que las naciones del mundo sean benditas en él. ¿Y cómo lo hace? Mira lo que resulta la manifestación de esta justicia. Mira lo que resulta. Romanos capítulo número 3, versículo 27 en adelante. Dice así: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia si el pueblo había sido infiel? En ninguna parte. La jactancia se va al suelo, se humilla, es pisoteada, porque al contemplar la justicia y fidelidad de Dios, las naciones del mundo y el pueblo de Israel pueden estar de acuerdo de que esto nadie lo había pensado, a nadie se le ocurrió. Dios es el único que lo hizo posible. Nadie lo aconsejó, nadie le dijo qué hacer. Él es el único Dios que pudo cumplir lo que era incumplible, que pudo cumplir lo que era imposible. Bendecir al mundo a través de Israel, Dios lo hizo posible, bendiciendo al mundo a través de su Hijo Jesucristo, que representa a Israel y cumple perfectamente los propósitos de Dios, por los cuales Él llamó a Abraham. Bendecir las naciones del mundo en Él. Y cuando esto se hace, la jactancia se va al suelo, la jactancia se va al piso, porque el pueblo que era pueblo descubre que no por ellos vino la salvación del mundo, sino que el pueblo descubre que solo por Jehová y su justicia esto fue capaz de cumplirse. Y las naciones del mundo descubren ¿qué cosa? Mira lo que descubren las naciones del mundo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Y qué descubren las naciones cuando esto sucede? Mira lo que descubren. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles o de las naciones? Y mira la conclusión del apóstol. Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! En otras palabras, cuando las naciones del mundo se dan cuenta que Dios en su infinita gracia, maravillosa lealtad y fidelidad, fue capaz de cumplir su propósito para bendecirlas a ellas, a las naciones del mundo, a través de Jesucristo, se dan cuenta que ya no están más excluidos de adorar y acercarse al Dios de Israel, porque el Dios de Israel mostró que también es Dios de los gentiles. Por esa razón se cumple Isaías 49, por ejemplo. Isaías 49, y con esto terminamos. Se cumple lo que Isaías 49 decía, que en el día en que Jehová trajera a cumplimiento los propósitos de Dios para con el pueblo de Israel. Israel extrañamente miraría a su lado, y de un lado al otro miraría hijos extranjeros, hijos que no crió, hijos que no dio a luz. Y mira lo que dice Isaías capítulo número 49. Versículo número 21. Este es Israel hablando cuando Dios cumpliera sus propósitos con él. Mira lo que dice Israel. Y dirás en tu corazón. Versículo 21 de Isaías 49. ¿Quién me engendró a estos? ¿De dónde han venido estos? ¿Quién me los engendró? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió a estos? He aquí yo había quedado sola. ¿Dónde pues estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. Mira la respuesta de Dios. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera. Traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que Dios iba a hacer? Dios levantaría bandera a las naciones de la tierra a través de su siervo Israel. ¿Y quién cumplió eso? Jesucristo.
Jesucristo fue la bandera, la señal que Dios levantó en alto para los pueblos, para que las naciones fueran bendecidas, trayendo hijos delante de Dios. Las naciones e Israel, ambos, judíos y gentiles, lo que el ministerio de Pablo fue, lo que el ministerio de Pablo, aquello en que el ministerio de Pablo consistió, judíos y gentiles juntos, se postrarían delante de Dios, reconociendo que solamente Jehová, y no hay otro, pudo cumplir semejante propósito, que solo Jehová pudo bendecir al mundo a través de Israel. Y esta bendición alcanzó al mundo por medio de Jesucristo, quien representa a Israel y bendice al mundo. En él, cumpliendo el propósito de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia es un mismo propósito. Dios lo cumplió por medio de Cristo, porque las promesas de Dios en Cristo no conocen respuesta negativa, no conocen fracaso, porque todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, y en Él son amén. Así que Dios es capaz, por medio de Cristo, de cumplir el propósito que se propuso con Abraham desde Génesis 12 y que en Romanos capítulo 3 y en Gálatas capítulo 12 y 3 se nos muestra como el grandísimo propósito que Dios fue capaz de cumplir en Cristo para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que ahora en Cristo Jesús son parte del pacto eterno que Dios estableció por su gracia, por su justicia, por su fidelidad y por su inalterable amor por la raza humana desde el momento en que hubo pecado, llamándole el pacto de gracia para bendecir en Cristo a toda la humanidad, para que cuando esto se cumpliera, toda cabeza dijera, verdaderamente, Jehová lo hizo, Jehová es el Creador, Jehová y no otro, nada se le compara, solo Él, solo Jehová es Dios por los siglos de los siglos. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido para tu crecimiento espiritual en Cristo Jesús, se despide de ti el día de hoy tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.